Hola, bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio bíblico. Hoy iniciamos la serie Profetas Menores, denominados así porque su extensión es breve en general de los libros y es el último tramo del Antiguo Testamento. Hoy hablaremos de un profeta que le tocó vivir un tiempo difícil y un tiempo en que también su propia vida y su propia experiencia serían el mensaje que utilizaría Dios para hablar a su pueblo Israel. Los invito a estudiar el libro de Oseas. Estudio bíblico número 28, libro de Oseas. Estructura de la presentación. Información general del libro. Aporte a la teología. Bosquejo del libro de Oseas. Cristo en el libro de Oseas. Resumen del estudio. Información general del libro. Oseas es el libro número 1 dentro del grupo de los profetas menores. El libro busca ilustrar al amor de Dios por su pueblo pecador. Los principales temas son la fidelidad y la infidelidad, Dios y Baal, juicio y restauración, como elementos que se van contraponiendo a lo largo del libro. Vemos en el libro de Oseas el inagotable amor de Dios por su pueblo, aunque debe castigarlos por su infidelidad. Aporte a la teología. El tema de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo, el pueblo con el cual tenía un pacto. Israel, a pesar de su idolatría, vivirían la consecuencia de su pecado. La vida matrimonial de Oseas y su esposa, Gomer, proveen la rica metáfora o la ilustración que aclara los temas del libro: el pecado, el juicio y el amor perdonador. Por eso es que vemos que Oseas en su propia vida será el contenido, desde su experiencia, será el contenido del mensaje de Dios para su pueblo. Vale decir que esa infidelidad que iba a vivir el profeta era gráficamente lo mismo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, que estaba siendo infiel, estaba fornicando, estaba adulterando, porque su corazón del pueblo, el pueblo está apartado de Dios. Entonces Dios se iba a valer de Oseas y de su propia vida para entregar este mensaje profético al pueblo de Israel. Bosquejo del libro de Oseas. Vemos la esposa adúltera y el esposo fiel, y el adúltero Israel y el Señor fiel. En esto se puede ver la figura de Gomer, sería la figura de Israel, y Oseas también estaría siendo representado como el Señor, que es fiel ante todo, y somos nosotros quienes no somos fieles. ¿Cómo podemos ver a Cristo en el libro de Oseas? La presencia de Cristo en el libro es permanente como amado y redentor de su pueblo, así como Oseas fue redentor de su esposa Gomer. Oseas también muestra la posición de Cristo como Salvador. Lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Resumen del estudio. Oseas pinta o grafica la relación entre el esposo fiel, Oseas, y la esposa infiel, que sería, ¿cierto?, Gomer, representando a Israel, y Oseas, el profeta, representando a Dios. El amor perseverante de Oseas por su esposa adúltera simboliza el firme amor de Dios por Israel.
Dios deseaba redimir a su pueblo de la iniquidad, de la maldad, del pecado. En el libro de Oseas, más que ningún otro profeta del Antiguo Testamento, se ve la relación que existe entre su mensaje, su persona y las experiencias de vida personales y de su pueblo. Es por eso que podemos decir y afirmar que el profeta Oseas realmente vivió su mensaje, vivió su mensaje profético, y nada más y nada menos que su propia vida. Él tuvo que ser obediente a Dios en este aspecto, en que su propio matrimonio iba a estar reflejando ese mensaje de que el pueblo se había corrompido, de que el pueblo había ido en búsqueda de otros dioses, y por lo tanto eso también quebrantaba el corazón de Dios, porque amaba incondicionalmente y ama incondicionalmente a su pueblo. Por lo tanto, la figura que se representa aquí con el matrimonio es muy, pero muy potente, porque también vemos que uno de los pecados más fuertes que existen es el de poder adulterar. Entonces, el profeta habla de esto de manera vivencial. Referencias bibliográficas de este estudio: Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe, la Biblia en diversas revisiones, estudio inductivo de la Biblia en www.indubiblia.org. Tendremos un momento de oración. Señor, te damos gracias por el libro de Oseas, gracias por este profeta a quien tú llamaste, Señor, y en quien, Señor, también depositaste esta gran responsabilidad de que a través de su propia vida, de su propio matrimonio, iba a reflejar, iba a simbolizar, iba a ilustrar, Señor, lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo de Israel, que había fornicado, que había adulterado, cuyo corazón se había apartado del Dios, del Dios que había hecho pacto con él, Señor, y se había ido en pos de otros dioses. A través de esto y de lo que vemos en la historia de Oseas, podemos darnos cuenta que muchas veces también en nuestro corazón, muchas veces te dejamos de lado, oh Dios, vamos en búsqueda de otras cosas, Señor, nos olvidamos del pacto hecho que tú haces con tus hijos, Señor, y muchas veces, Señor, también cometemos este pecado como lo cometió el pueblo de Israel, y que el profeta estaba llamado también a anunciar el juicio de Dios que habría de venir por la idolatría, por colocar el corazón lejos de ti, oh Dios. Por eso te agradecemos, porque dejaste este libro y dejaste esta enseñanza también para nuestros días, para nuestro tiempo, de también ser fieles a ti, oh Dios. No podemos sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No podemos porque fallamos, porque somos personas con una naturaleza caída, pero tú, Señor, enviaste a Cristo, el que cumplió toda la ley, Señor, el que no se halló pecado en él y que por nosotros lo hizo pecado. Gracias por ello y gracias por este libro, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Oseas nos va a trasladar a una situación en sí compleja, como es que el propio matrimonio del profeta, que la propia vida del profeta iba a servir para ilustrar el pecado que estaba viviendo Israel en ese tiempo. Y en algo tan significativo, en algo tan santo y tan sagrado como el matrimonio, como para graficarles al pueblo de Israel que estaban viviendo un tiempo de infidelidad, pero que pese a esa infidelidad, Dios se habría de mantener fiel a su pacto, fiel a su promesa. Y vemos entonces cómo Oseas va a vivir todo esto, va en un acto de obediencia a Dios, va a tener que vivir lo que significa estar con una mujer adúltera o fornicaria, y todo eso para dar a entender el verdadero mensaje de fondo al pueblo que se había apartado de Dios, de el amar, del seguirle. Y vemos también que esto traería consecuencias, porque tenemos un Dios que también castiga la maldad, castiga
el pecado. Si bien es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Vemos también que muchos acontecimientos que se narran acá hacían pensar de un arrepentimiento no genuino de parte del pueblo, pero Dios busca un arrepentimiento de corazón, una búsqueda real de nuestra relación con Dios. Y quiero leer allí en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y sin duda que eso es lo que espera el Señor de nosotros, que le podamos conocer, que podamos profundizar en Él, porque una de las razones también por las que el hombre o el pueblo falló fue por falta de conocimiento de quién era este Dios, el Dios de sus padres, el Dios de sus antepasados. Los invito a poder estudiar entonces el libro de Oseas. Son 14 capítulos que tiene este primer libro de los profetas menores. Por mi parte me despido y nos volvemos a encontrar en un próximo estudio bíblico.